Hoy vamos a seguir conversando sobre el Renacimiento, algunos aspectos del mismo que habían quedado sin mencionar y sin analizar. Habíamos dicho que la palabra Italia, que hoy nos remite a un país, a un Estado-nación, era hasta no hace tanto tiempo, digamos, históricamente considerado, algo, no era más que una expresión geográfica, podríamos decir. El nombre que recibía una región geográfica europea, una península rodeada casi en su totalidad por el mar Mediterráneo, de extensión no demasiado grande y geografía accidentada, pero sin una unidad política cultural clara. Más bien ya desde la antigüedad, la palabra Italia se utilizaba desde los antiguos griegos y romanos, designaba a una región geográfica al interior de la cual se observaba una cantidad, una heterogeneidad de pueblos y de lenguas diversos. Esta situación se ve modificada en buena medida, aunque no totalmente, durante el Imperio Romano, cuando se logra la unificación territorial de Italia, donde la lengua de una de las etnias que habitaban la península, esto es la etnia o la cultura o nación latina, de la cual formaban parte los romanos, impone su idioma, su cultura y su dominación política y militar. Sin embargo, cuando cae el Imperio Romano, las fuerzas centrífugas vuelven a compartimentar la península italiana, a subdividirla en regiones con diversas lenguas y dialectos, todos ellos derivados, sin embargo, del latín, que había sido la lengua dominante durante el Imperio Romano. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la península italiana se hallaba políticamente dividida, esto también lo hemos dicho, en tres grandes partes que a su vez también tenían otras subdivisiones y otros conflictos internos. En el norte, un mosaico de ciudades-estado, entre las que se destacan Milán, Florencia, Génova. En el centro, los estados papales, con la capital en Roma, cuya cabeza o jefe político es el propio Papa. Y al sur tenemos el reino de Nápoles, que durante la época del Renacimiento va a ser gradualmente conquistado por los españoles. En el siglo XIII ya, cuando se da el primer Renacimiento, la situación interna italiana ya es inestable y con enfrentamientos constantes entre estos diversos estados que componen la región. Tal circunstancia es aún más aguda en el norte, donde las ciudades, con sus pequeños territorios adyacentes, están en continuas guerras entre sí y algunas de ellas buscan la primacía en la región, cosa que no consiguen. Al mismo tiempo, la política municipal de estas ciudades-estado, que son pequeñas o diminutas repúblicas, se ve opacada, se ve fraccionada esta vida municipal de las distintas ciudades del norte italiano por una intensa y violenta lucha de facciones y con sucesivos golpes de Estado realizados por los llamados condottieri, con dos T, que eran una suerte de capitanes mercenarios, jefes de mercenarios, de soldados, de guerreros contratados según la ocasión por las distintas facciones o por las distintas ciudades-estado. Estos mercenarios solían cambiar de bando con excesiva facilidad, seguían siempre al mejor postor, al que les ofrecía más dinero, y contribuían al pillaje, al robo y a la violencia crónicas de esta parte de Italia, sobre todo del norte.
La palabra condottieri es plural en italiano, proviene de la palabra condotta, que significa contrato. El contrato que se suscribía entre las ciudades italianas o las facciones al interior de cada una de las ciudades italianas por un lado y los mercenarios o condottieri por el otro. Inicialmente los condottieri eran extranjeros, sobre todo alemanes, pero ya en el siglo XV la mayoría eran italianos y solían ser bastante inescrupulosos. El siglo XV es la época de su esplendor, de su preeminencia, de su presencia generalizada, de su protagonismo, más para mal que para bien. Y en el siglo posterior, en el siglo XVI, comienza su declive, sobre todo a partir del momento en que Italia se ve invadida por fuerzas extranjeras, franceses, alemanes, españoles, cuyo armamento es técnicamente superior. Entonces ya no alcanza esta habilidad o esta bravura individual con estos guerreros con armas blancas para poder imponer una postura o para poder ganar una batalla, ni mucho menos una guerra. Entonces los ejércitos ya están provistos de armas de fuego, de arcabuces, de cañones, y la cosa cambia radicalmente y esta figura del condottiero y de los condottieri va paulatinamente desapareciendo. Con esto que les acabo de decir, salta de suyo que en Italia no solo había problemas internos entre las ciudades y los estados que componían la región italiana. No eran solamente conflictos entre los propios italianos, sino a su vez la región sufría frecuentes invasiones extranjeras, acompañadas de estas invasiones de saqueos y de reclamos o de supuestas excusas como para invadir, reclamos de tipo dinástico. El caso más notorio es el del rey Carlos VIII de Francia, quien en 1494 ingresa al territorio italiano con su ejército, lo invade, para reclamar un supuesto derecho suyo al ducado, digamos, al título de duque de Milán, por una lejana, un lejano parentesco que tenía con la familia Visconti, gobernante en Milán. Este panorama no era exclusivo de Italia, estas invasiones, estas revoluciones, conflictos internos, mercenarios, etc., sino que en toda Europa, no solo en Italia, se daba con una recurrencia inusitada. Hemos mencionado también la presencia de las ruinas romanas en toda Italia. Estas dominaban aún el paisaje urbano e incluso el paisaje rural como un amplio testimonio, como un vestigio prestigioso de una civilización clásica, latina y griega, que se había revelado, o se habría revelado como muy superior a la Edad Media, considerada un periodo oscuro. Entre los siglos XIV y XV, cuando el Renacimiento está en sus albores, se estudian sistemáticamente, ya lo hemos dicho también, estos restos griegos y romanos, sobre todo romanos, y se generaliza el coleccionismo de objetos de la antigüedad. También aparecen arquitectos y escultores que se inspiran en la arquitectura romana, tal es el caso de Brunelleschi, Alberti, Bramante, Palladio, Ghiberti, Donatello. En ellos prevalecen la exactitud, el realismo, la perspectiva, en lo que hace al dibujo y a la pintura, y la proporción, la armonía.
Estos son rasgos distintivos del arte renacentista. También habíamos dicho que la Italia del Norte es una de las regiones más ricas de Europa y esto favorece el desarrollo de las artes, de las ciencias y del conocimiento en general. Génova y Venecia poseen en torno al año 1500 unos 100.000 habitantes cada una de estas ciudades, lo cual constituía una cifra considerable para la época, en un momento de la historia europea en que los centros urbanos eran más bien reducidos. Incluso se había dado durante la Edad Media un retroceso demográfico enorme. Una ciudad como Roma, este es el caso más notorio, que durante el Imperio Romano había alcanzado el 1.000.000 de habitantes, en la Edad Media no tenía más que algunas decenas de miles de habitantes, menos de 100.000 habitantes. Y la mayor parte de la antigua ciudad romana terminó en ruinas y sus restos fueron aprovechados para construir residencias de menor cuantía, de menor nivel. Pero en el caso de Génova y Venecia se hallaban en una situación de desarrollo y con una cantidad de habitantes superior a Roma en este periodo. Ambas, Génova y Venecia, con sus 100.000 habitantes cada una, controlaban el comercio mediterráneo oriental, antes de que cayera la ciudad de Constantinopla y que los turcos bloqueasen el comercio europeo en dirección al Mediterráneo oriental, esto es al este de Europa y al este del Mediterráneo, y que digamos, bloqueasen, impidiesen el comercio con Asia y con África, y sobre todo con el lejano oriente, con China, Japón, India, etc. Florencia, con sus 55.000 habitantes, y Milán, con sus 90.000, que son ciudades ubicadas tierra adentro, siempre estamos hablando del norte de Italia, eran también centros importantes de manufacturas y de distribución. Poseían estas ciudades y otras del norte italiano una clase media próspera y educada. Florencia es la ciudad más rica del norte. No es la más grande, pero sí la más desarrollada. Y domina las primeras fases del Renacimiento. Su riqueza material se basa en la confección de telas, en la banca. Son los principales financistas de Europa, con sucursales bancarias en las principales capitales europeas. Y a su vez en un comercio, se especializan en un comercio de artículos de lujo con otras partes del Mediterráneo, con otras regiones que se estructuran en torno al mar Mediterráneo. Esto hay que retenerlo como un dato primordial, ya que durante el Renacimiento, en el momento en que la Edad Media finaliza, comienza la Edad Moderna, el Imperio Turco bloquea el Mediterráneo oriental y lo controla sus tierras, sus islas, la tierra firme y las islas al este del Mediterráneo. La economía europea, cuyo pilar había sido el mar Mediterráneo, se va a desplazar hacia el Océano Atlántico. Y esto va a afectar particularmente a las ciudades italianas. En Florencia había una familia muy rica que llega a controlar buena parte de la economía local y que luego accede al poder político, llega a gobernar Florencia, que es la famosa familia de los Medici, los cuales llegaron a ser banqueros de los papas y la principal, aunque no la única, fuente de mecenazgo. Hemos hablado también de la figura del mecenas como el financista o el rico que financia económicamente a los artistas e intelectuales para que puedan producir sin necesidad de trabajar o dedicarse a otras actividades. Y que a su vez son coleccionistas, son
fundadores de academias, de universidades. Sus colecciones van a ser los núcleos de futuros museos. Eran auténticas colecciones organizadas de manera cuasi museográfica. Van a financiar la construcción o la refacción de iglesias, de monasterios, de conventos. Esto también buscando su salvación eterna, de alguna manera en una sociedad profundamente religiosa, cristiana, en la búsqueda de la salvación, el perdón de los pecados que ellos son conscientes de cometer en tanto capitalistas y en tanto detentadores del poder y en tanto abusivos en más de una ocasión. Esto les lleva a financiar las artes y financiar la religión, la institución eclesiástica y todo lo que tenía que ver con el ornato de las iglesias, con las estatuas de santos, etc. También dejan su riqueza muchas veces a las órdenes religiosas, como ser los franciscanos. Esto es algo habitual durante el Renacimiento. Las dimensiones urbanas reducidas, limitadas, que no sobrepasan los 100.000 habitantes, favorecen esta idea del llamado campanilismo, así se lo denomina, que es el amor por el campanile en italiano o campanario del lugar natal. Esta idea del campanilismo tiene que ver con una idea que se va a utilizar durante mucho tiempo entre los intelectuales para designar a ese amor acendrado y a veces excesivo por la aldea o por la pequeña ciudad dominada por la iglesia y la torre con su campanario. Esa zona o ese territorio minúsculo que se puede observar desde la torre de un campanario de una iglesia. Entonces el campanilismo tiene que ver con eso, con ese amor por el terruño y ese orgullo cívico y esa idea también que viene de la antigüedad greco-romana de la ciudad como el ámbito natural de la vida política y del desarrollo más pleno del ser humano dentro de una comunidad restringida donde todos se conocen y donde es posible practicar una democracia directa, una auténtica democracia donde las masas, las democracias que nosotros conocemos, democracias de masas, no existen ni por asomo, sino que lo que predomina es la idea de la polis griega o de la antigua Roma republicana. La idea común con la antigüedad clásica es que el vivir en la ciudad constituye la forma más civilizada de existencia. Aristóteles justamente señala y expresa esta idea en una obra suya, La Política, una obra considerada clásica dentro de la historia de la filosofía política en general, la cual se traduce al latín, del griego al latín, alrededor del año 1260 en Italia. Es favorablemente acogida en esta región italiana, sobre todo en el norte, con estas ideas expresadas de que el hombre es por naturaleza un animal político. Aristóteles utiliza esa expresión de animal político. La traducción recibe un eco inmediato en los hombres cultos de las ciudades italianas, acostumbrados a participar en la tumultuosa vida de la política municipal. Florencia se considera a sí misma como la supuesta heredera y depositaria de estos valores clásicos de la antigua Roma. La literatura política de los siglos XIV y XV, aunque quizás falseando un poco la realidad, define a la ciudad italiana en referencia o en relación a los valores y normas de la antigua Roma y de la antigua Grecia, de las polis griegas.
particularmente. En el año 1434, los Medici acceden al poder en Florencia, hegemonizan la escena florentina. Su mecenazgo va a ser el principal de la ciudad. Hay una serie de personajes famosos dentro de la familia. Uno de ellos es Cosimo Medici, que está también fascinado por los antiguos. Ayuda a construir iglesias, bibliotecas y monasterios. Los Medici dominan en Florencia durante medio siglo. No ejercen funciones públicas, pero designan a dedo a los distintos funcionarios, dirigentes políticos de la ciudad, y prácticamente son los que manejan los hilos de la situación, los que deciden políticamente hablando, aunque no ejerzan el poder político de manera directa. En 1454 hay un tratado de paz, la famosa Paz de Lodi, que establece los límites más precisos y da el comienzo a una larga etapa de paz en la región. Los límites, me refiero de las ciudades-estado, como Milán, Venecia, Florencia, y también de estados territoriales mayores, como el caso del Reino de Nápoles y de los estados papales. Se establecen los límites, hasta entonces en disputa, los territorios quedan oficialmente delimitados y durante un tiempo, algunos años, reina la paz en Italia y esto favorece el desarrollo de las ciencias y de las artes, muy particularmente en Florencia, que se erige en el núcleo principal del Renacimiento italiano. Hay otro miembro de la familia Medici, Piero de Medici, que es el hijo mayor de Cosimo. Él ignora a la aristocracia local florentina y casa a su hijo Lorenzo, con el famoso Lorenzo de Medici, con Clarice Orsini, que es hija de una poderosa familia romana. En 1469, el más conocido y el más destacado de los Medici, Lorenzo, llega al poder. Se convierte virtualmente en un príncipe, aunque no detente este título y nunca ocupe un cargo público, pero es consultado para todo, tanto en cuestiones políticas como económicas y culturales. Y es a su vez el principal financista o la principal fuente de financiamiento de las actividades ligadas al arte y al pensamiento. Entre otras cosas, construye la villa de Poggio, que es en las afueras de Florencia, un palacio, una residencia lujosa, en la campiña italiana, para descansar y juntarse con sus amigos humanistas, los intelectuales y artistas que acuden al lugar para hablar con Lorenzo de temas así, espirituales o caros al espíritu, a la creación, al arte, a la belleza, al pensamiento, etc. Lorenzo de Médicis es un legendario paradigma, podríamos decir, del mecenas renacentista. Es un modelo a imitar, el más acabado de ellos. En 1492 muere y su familia, que sufría de problemas económicos, cierra las sucursales bancarias de Londres, Brujas y Milán. En 1496, Piero, hijo de Lorenzo, es obligado a dejar Florencia, que es declarada república o nueva república, libre del control de los Medici, los cuales son expulsados y sometidos condenados al exilio. Se inicia entonces un periodo en que los Medici van a estar fuera del poder, luego van a volver, van a recuperar
aunque el poder, el control en Florencia, pero ya nunca más recuperarán ese esplendor, esa hegemonía de la que gozaron durante el siglo XV. Entre 1494 y 1559 tienen lugar las llamadas guerras italianas, que son esta serie de conflictos que yo ya les mencioné al principio de la clase. La paz de Lodi, la frágil paz, se viene abajo. Carlos VIII, rey de Francia, invade la península con el pretexto de que venía a reclamar el trono de duque, el ducado de Milán, que estaba vacante, cosa que no obtiene. Pero también hay partidarios de los invasores franceses entre los mismos italianos del norte, rivalidades entre las ciudades que ayudan a los invasores para perjudicar a Milán, y toda una serie de situaciones conexas. La llegada de los franceses a Italia y el regreso de los mismos a su país, porque no consiguen su propósito, significa para Francia, esto no lo estudiaremos por cuestiones de tiempo, pero hay un renacimiento francés, así como hay un renacimiento en Inglaterra, en España, en Portugal y en todos los países europeos, y en mucho tiene que ver, en el caso francés, esta invasión militar, el saqueo de los franceses, que se llevan consigo todo tipo de objetos, no solo oro y plata, digamos, monedas de oro y de plata, sino se llevan estatuas, cuadros, y también contratan artistas, técnicos, intelectuales italianos, se los llevan a Francia, estudian e intentan imitar el arte, la arquitectura italianos, trasplantándolos y modificándolos parcialmente en Francia. Entonces se van a abrir, por ejemplo, escuelas de pintores en los palacios reales franceses, bajo la enseñanza y la dirección de maestros italianos. También va a haber una refacción, una remodelación de los antiguos castillos medievales franceses, sobre todo a lo largo del río Loira, y estos nuevos castillos van a devenir palacios con una impronta renacentista italiana característica y fastuosa, podríamos decir, sobre todo comparada con el estilo más bien austero medieval. Mientras los franceses invaden el norte de Italia, los españoles invaden el sur al mismo tiempo. Los mercenarios suizos y alemanes, por otra parte, luchan en ambos bandos, digamos, a veces apoyando a los extranjeros, ya sean españoles o franceses, y a veces apoyando, digamos, siendo contratados por los italianos. Los turcos otomanos, que están en plena expansión, no hace mucho que Constantinopla cayó, como hemos visto, bajo los turcos, que han conformado un vasto imperio que controla todo el Mediterráneo oriental, las tierras adyacentes, las islas, domina lo que hoy es Turquía, Grecia, el cercano oriente, el corredor siro-palestino, Egipto, otras regiones de África del Norte también, y comienzan a presionar sobre las costas italianas, las cuales llegan incluso a desembarcar y a provocar saqueos, ataques, y hay una invasión a Roma que no se concreta, pero que es una amenaza latente, que sí van a concretar los alemanes, que van a intervenir en un momento dado en la guerra, sobre todo los mercenarios alemanes, y van a saquear Roma a principios del siglo XVI. Se suceden durante este siglo XVI, en pleno Renacimiento, que sigue prosperando, ¿sí? La creación artística, que muchos piensan que, teniendo en cuenta la armonía
serenidad que emanan de las obras artísticas italianas del Renacimiento, uno supondría que los creadores actuaban, o creaban en un clima de paz, de serenidad, de racionalidad. Todo lo contrario, es un periodo turbulento que contrasta con estas obras, diversas obras en las diversas áreas del arte emprendidas o practicadas por los artistas, y que nada tienen que ver con estas invasiones, estos saqueos, esta situación de permanente inseguridad y estas acciones, estos tiempos tumultuosos. Las ligas y las alianzas de los estados italianos se suceden contra los invasores o aliándose muchas veces con ellos. Hacia el año 1559, España, con Felipe II a la cabeza, domina el reino de Nápoles y el ducado de Milán. O sea, todo el sur italiano está bajo dominio español y hay una porción de la Italia del norte, esto es el ducado de Milán, la ciudad de Milán y sus alrededores, que está también bajo dominio español. En este contexto, en esta primera mitad del siglo XVI, en plenas contiendas italianas, cuando los Médicis no ejercen el poder en Florencia, hay un tal Nicolás Maquiavelo que participó de la revolución contra la familia de los Médicis, contribuyó a su expulsión de la ciudad. Un personaje llamado Nicolás Maquiavelo, nacido en 1469, fallecido en 1527, cuya obra literaria más conocida es El Príncipe, publicado en 1532, cuando los Médicis, digamos, poco después que los Médicis retornaran al poder, y Nicolás Maquiavelo y todos los que habían estado en contra de los Médicis pasan a formar parte del bando perdedor, o sea, son expulsados del poder. Nicolás Maquiavelo llega a ejercer funciones públicas importantes, se convierte en una suerte de canciller de Florencia, algo así como un ministro de Relaciones Exteriores. Es un funcionario destacado, un ensayista político que escribe sobre temas políticos, diplomáticos, y a su vez es un artista consumado que va a escribir, entre otras cosas, algunas piezas teatrales. El Príncipe trata de esa figura, esas figuras que se multiplican en Italia y en Europa, que están a la cabeza de los estados, ya sea príncipes porque tienen el título de príncipe, o ya sea reyes, duques, condes, que ejercen el poder de manera unipersonal, encabezan un estado, juegan un rol protagónico y van a ser los principales constructores o impulsores de los estados modernos, basados en una primera instancia sobre las monarquías absolutas que comienzan a consolidarse y que en clases posteriores vamos a analizar. Las monarquías medievales son monarquías más bien fragmentadas, donde el rey está en la cabeza de la pirámide social y política, pero ejerce un poder limitado sobre los que están por debajo de él. Tiene un control directo el rey sobre sus propios territorios, su propio feudo o sus propios feudos, pero hay una serie de señores feudales que están bajo sus órdenes, pero que tienen sus territorios en los que ejercen un poder prácticamente absoluto. Entonces no existe un rey en el medioevo que tenga un control total o un control hegemónico de su propio reino. Esto va a cambiar sustancialmente a partir del Renacimiento y de la modernidad, donde esta figura del príncipe analizada, descrita por Maquiavelo, va a imperar, va a haber una serie de monarcas absolutos que centralizarán el poder en sí mismo y en el Estado nacional, monárquico absoluto, y donde la aristocracia perderá terreno y aparecerá gradualmente una nueva clase social dominante que va a ser la burguesía.
Todo esto se encuentra aún en pañales en el siglo XVI, pero ya está asomando, por así decirlo. De Maquiavelo surge la palabra maquiavelismo o maquiavélico, que es esta idea del manejo del poder sin tener en cuenta valores morales como los que predominaban o los que predicaban Platón y Aristóteles, cuando ellos trataron la política, cuando escribieron obras sobre filosofía política, de alguna manera, pese a que tenían concepciones más bien elitistas o con cierto junio autoritario, los autores de la antigüedad griega estaban a favor de una democracia, aunque fuese limitada, y donde imperasen ciertos valores, digamos, cierta ética, donde uno no podía hacer lo que quisiera, donde la libertad era un valor a tener en cuenta, el respeto al otro, la libre expresión y toda una serie de cuestiones que luego serían retomadas por las democracias occidentales, una de las cuales es la Argentina, y que se basa justamente sobre estos valores que vienen, valores políticos, morales, que vienen desde la antigüedad griega. Pero lo que sostiene Maquiavelo es lo contrario, es decir, la figura de aquel que detenta el poder, el que accede al poder, cosa que es de por sí complejo, pero no tan complejo como mantenerse en el poder. Entonces, para mantenerse en el poder hay que recurrir a una serie de mecanismos non santos, digamos, inmorales, pero que justifican todo tipo de accionar. Si el fin, la famosa frase del fin justifica los medios, es típicamente de Maquiavelo. Entonces aquí tienen una obra importante, clásica dentro de la filosofía política, pero también tenemos a un típico hombre del Renacimiento, a Nicolás Maquiavelo, que es un hombre orquesta, podríamos decir, que cultiva distintos saberes y distintas artes. Esto es algo también muy característico de los hombres del Renacimiento italiano. También hablamos sobre la educación humanista, así que esto lo pasaremos por alto, ya lo hemos explicado. Maquiavelo cultiva el humanismo, escribe sobre diversos temas, no solo sobre política, sino también sobre historia antigua. Está fascinado por los antiguos griegos y romanos. Escribe también sobre la historia de Florencia, sobre la lengua italiana. Es uno de los principales defensores de la lengua y de la literatura italianas. También escribe crónicas, historias cortas y comedias. Entonces aquí tienen un autor, como les decía, típicamente renacentista. Hasta aquí llegamos por hoy. Ya iremos desarrollando otros temas a partir del viernes próximo. Y ya iré subiendo algunos textos y veremos de avanzar lo más rápidamente posible.